Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, ginecólogo obstetra y jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares por encargo de la Facultad de Medicina mediante su programa Cuidemos tu Salud. Queremos decirles, antes de ingresar de pleno a desarrollar nuestro tema, que ustedes pueden encontrar cada uno de nuestros programas en YouTube. Simple y llanamente hay que buscar cuál de los temas es de vuestro interés y allí podrán ver el programa en su integridad. También a pie de pantalla hemos de anunciar nuestras direcciones de WhatsApp y Facebook para que ustedes puedan sugerirnos algún tema de vuestro interés y realizar algunas consultas que con mucho gusto las hemos de contestar oportunamente. Dicho esto, quiero comunicarles que este día hemos de tratar con el profesor Dr. Cristian Trigoso Agudo uno de los temas más interesantes e importantes que hacen con la vida cotidiana de la humanidad. Hemos de hablar de bacterias, pero de aquellas que son imprescindibles y necesarias para que el ser humano pueda habitar y desarrollarse saludablemente en nuestro mundo. Comprenderán ustedes que parece una controversia porque hemos hablado en sesiones precedentes de lo nocivas que son algunas bacterias, hasta el punto en el que prácticamente hoy en algunos casos no tenemos antibiótico que pudiéramos usar para combatirlas. Pero no más palabras, enseguida hemos de abordar el tema. Ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. Continúa con la programación de TVU. Bien amigos, como lo habíamos anunciado, está en el set y con nosotros el profesor Dr. Cristian Trigoso. El profesor Trigoso es experto bacteriólogo clínico y precisamente es con él que vamos a hablar de este tema que hemos señalado hace un momento, que hemos de ponerle un denominativo enseguida, y es que estamos hablando de bacterias, pero y de microorganismos en general que sin lugar a duda son absolutamente necesarios para que podamos vivir en este mundo. Primero permítanme hacer la presentación del profesor Trigoso. Doctor Trigoso, qué placer verlo otra vez por acá. Mil gracias por acompañarnos. Es un gusto y es un honor estar otra vez en el programa, profesor Mendoza. Muchas gracias. Profesor Trigoso, usted recordará hace un par de semanas más o menos, hablamos de la incertidumbre, de la angustia que tiene el cuerpo médico en el mundo, porque encuentra bacterias, recordé algunas, que la OPS además permanentemente va actualizando, como las pseudomonas, a lo mejor el estafilococo dorado, el coli, inclusive
esta frecuentemente infección provocada en el estómago, en particular por el Helicobacter pylori, que en algún momento se está convirtiendo en problemas. Decíamos que son preocupantes porque en algún caso, inclusive en Bolivia, usted había detectado un microorganismo que ya no permitía su tratamiento porque era resistente a todo. Pero bueno, aquello pasó. Hoy hemos de hablar de algo que a lo mejor le va a sorprender a nuestros televidentes. Es decir, que el microorganismo, o que el organismo humano, mejor dicho, es imposible que viva en este mundo, en esta humanidad, si no cuenta con bacterias. Yo estuve revisando un artículo que decía que más del 50% del peso de los seres humanos no correspondían a sus células, a las células que conforman el cuerpo humano, sino a células de microorganismos. Es decir, más de la mitad del peso no es nuestro, es de microorganismos que viven con nosotros, que hemos debido hacer seguramente una muy buena relación y que, bueno, hasta nos defienden de una serie de agresiones. ¿Es así, profesor Trigoso? Evidentemente, profesor. Cuando nosotros revisamos lo que somos en realidad, quedamos asombrados, porque los microorganismos básicamente son los que han conformado un proceso evolutivo, del que seguramente vamos a conversar más adelante, producto del cual precisamente hoy por hoy contamos con toda esa diversidad en el mundo animal y en el mundo vegetal. Es algo impresionante, pero es verdad. Solamente en el tubo intestinal tenemos billones de microorganismos, billones de bacterias, lo que si nosotros comparáramos en situación de peso, para una persona que más o menos pese 70 kilogramos, de 1 a 2 kilogramos de ese peso corresponde a sus bacterias de su tubo intestinal. Evidentemente, correcto, el resto de las bacterias que se encuentran en la piel, en las mucosas, en diferentes segmentos de nuestro organismo, terminan de constituir un porcentaje elevadísimo de lo que corresponde precisamente al número de células en general, que en este caso estarían conformando un cuerpo humano, o el que fuere, porque al final de cuentas todo donde nosotros pongamos los ojos tiene un revestimiento de bacterias. Y esto es hecho tan importante hoy por hoy, que asumimos cada vez con más vehemencia que en realidad somos más bacteria de lo que nos imaginábamos. Es tal la cantidad de microorganismos que tienen la capacidad de colonizarnos en la superficie de nuestra piel, en algunas de nuestras mucosas, prácticamente en todas. Por el otro lado, a nivel del tubo gastrointestinal, como uno más de los segmentos importantes, las damas a nivel del canal vaginal, en fin, allá donde pongamos los ojos hay bacterias. Y aún todavía, hoy por hoy, se están confirmando algunos trabajos todavía de corte experimental que se están ejecutando en algunas regiones del planeta donde se ha llegado a observar fenómenos interesantes, que por ejemplo en realidad no había sido aquello que nosotros creíamos y parecía un dogma científico, que por ejemplo la sangre usualmente no debiera contener ningún tipo de microorganismos. Hay trabajos experimentales que están demostrando de que aparentemente sí, existirían algunos microorganismos como parte normal del circuito sanguíneo, solo que estos todavía no son detectados con los medios de la bacteriología convencional. Hay que decirlo claramente, hoy por hoy, en lo que corresponde a las bacterias que pueden provocar enfermedades o que se encuentran en nuestro organismo colonizándonos sin provocar enfermedad, nuestra bacteriología solo alcanza a cubrir el 30%. El 70% de los microorganismos no los podemos detectar a través de los procedimientos de la bacteriología convencional. Si esto ahora lo miramos desde el punto de vista de la naturaleza, si nosotros hablamos de bacterias que pudiéramos detectar en el planeta, ahora ya en todos los entornos ambientales, nuestra bacteriología convencional solo alcanza del 0,1 al 1%. Prácticamente hay un 99% de microorganismos que todavía no los conocemos. Una de las herramientas más eficaces en este último tiempo ha sido la ayuda de la famosísima biología molecular,
estas herramientas que ahora nos permiten detectar, si no al microorganismo completo, por lo menos lo que llamamos sus señales genéticas. En otras palabras, todos sabemos de que las células, aún las superiores o las que ahora nos ocupan en nuestra charla, del tipo de las bacterias, tienen un material genético que les conforma y obviamente que define sus capacidades y sus potencialidades. Esos materiales genéticos hoy por hoy son detectados con relativa facilidad a través de las herramientas de la biología molecular, procedimientos de laboratorio a través de los cuales uno puede llegar a captar señales pequeñísimas de esos materiales genéticos y los puede amplificar de tal manera que luego hasta los puede estudiar con mayor cuidado. Es así que esas herramientas han permitido hoy por hoy aprender a reconocer algunos microorganismos que no sabíamos que los teníamos. Por ejemplo, se están encontrando cada vez más bacterias a nivel del tubo gastrointestinal que en este momento no sabemos si son de forma alargada, lo que llamamos bacilos, si son de forma esférica, a lo que llamamos cocos, si corresponden, en un anterior programa hablamos de una tinción, si corresponden a los que se colorean y ocupan un sistema gram positivo o un gram negativo, todavía no conocemos, pero ya sus señales genéticas han sido detectadas. Por lo tanto, cada vez más estamos empezando a abrir el mundo de los microorganismos y definitivamente, como usted bien lo ha dicho, los microorganismos prácticamente son los que llevan la supremacía en el planeta. Alguna vez conversando con otros profesionales que tienen la posibilidad de estudiar con algunas herramientas muy interesantes de laboratorio a nivel mundial sobre este asunto, coincidíamos en que nuestro planeta en realidad se equivocaron al ponerle el nombre de planeta Tierra. Este planeta debió haberse llamado el planeta bacteria, por cuanto son las bacterias las que definen incluso el comportamiento del planeta. Correcto. A ver si tenemos suficiente tiempo para conversar sobre estos hechos tan interesantes. Ahora creo que podemos comprender que siendo nosotros los humanos los que vivimos junto a una enorme cantidad de bacterias y de microorganismos en general, este conjunto, esta unión, esta simbiosis, ¿se puede conceptualizar como un microbioma? Así es. Evidentemente tuvimos que cambiar muchos de los términos que usábamos. En el pasado usábamos mucho aquello de la flora microbiana para referirnos a esa colección, en este caso de bacterias, que podían encontrarse en nuestros organismos. Ahora hemos cambiado el término porque flora en realidad es un término que conceptualiza a los vegetales. Exactamente. Y es cuando creíamos que las bacterias eran una parte más del conjunto de los vegetales que teníamos en el planeta. Ahora que ya se ha separado mejor esto y que obviamente hemos logrado localizar a las bacterias en su propio sistema de taxonomía, por lo tanto ya no corresponde hablar mucho de flora, más bien preferimos utilizar en primera instancia el término microbiota. Cuando hablamos de microbiota estamos hablando de esa colección, en este caso de bacterias, y vamos a asumir la microbiota humana, que tienen la capacidad de poder colonizarnos en superficie y en algunas ocasiones en segmentos interiores de nuestro organismo y que obviamente hacen a una colección relativamente fija y además como de la zona o del lugar. Exactamente. ¿Verdad? Y que además usted lo ha dicho muy bien, si es que no estuvieran esos microorganismos en esas regiones, automáticamente empezarían a aparecer desequilibrios que pueden provocar después enfermedades. Pero el término ahora se ha hecho un poco más amplio, en sentido de que gracias a estas herramientas que comentábamos hace un momento atrás, ahora nosotros podemos encontrar señales genéticas de algunas bacterias, que ni siquiera las conocemos todavía en el orden que nosotros conocemos otro tipo de microorganismos. Por lo tanto, se ha preferido utilizar un término mucho más grande, abrimos el paraguas mucho más y preferimos hablar de esa colección, no solamente de aquellas bacterias que ya están estudiadas, sino también de sus sistemas genéticos, su material genético, y en este caso estamos hablando de materiales genéticos de otros microorganismos que ni siquiera todavía los conocemos muy bien y que obviamente ya están siendo estudiados paulatinamente. Todo ese conjunto de bacterias y además de materiales genéticos conforman el microbioma, es decir, un paquete mucho más amplio, mucho más grande, pero que nos permite esta vez acercarnos con mayor precisión a saber lo que está pasando. Correcto. Entonces este conjunto de vida, le llamaremos,
de simbiosis que hay entre el organismo humano y estos microorganismos que le invaden de alguna manera, le denominaremos como todos como microbioma. Ahora bien, doctor Trigoso, tengo una inquietud. ¿Nacemos acaso nosotros con bacterias incorporadas en nuestro organismo o las adquirimos durante el nacimiento o en fechas posteriores? Y quisiera que esto también pudiéramos referir un poquito a los otros seres vivos un poquito más inferiores que sí han obrado de otra manera para generar justamente esta simbiosis. Es interesante porque evidentemente cuando un niño nace, en realidad las primeras bacterias que recibe son las bacterias, en este caso, del canal de parto o el canal vaginal por el cual este niño viene al mundo. En otras palabras, recibe sus primeras bacterias a partir de la mamá. Correcto. Y estas bacterias son las que van a empezar a colonizar este niño en su piel, etcétera, y lo van a proteger. Eso es lo más importante. Es decir, cada vez nos estamos empezando a apartar más de una especie de dogma con el que nos hemos manejado en nuestra medicina convencional. Más o menos era bacteria igual infección, igual había que antimicrobianos, había que utilizar antimicrobianos, antibióticos a como dé lugar. Nos hemos acostumbrado a pensar que las bacterias son malas, que son nocivas, que allá donde se encuentran las bacterias hay una infección en potencia, cuando esto en realidad no es así. Nosotros básicamente somos entidades macrocoloniales de bacterias. Eso significa que somos un conglomerado de bacterias y bien se ha dicho desde el principio y hoy por hoy estamos convencidos de esto, de que somos más bacterias que en todo caso de lo que nos pensábamos. Por lo tanto, esos niños cuando nacen reciben sus primeras bacterias del canal de parto y luego, obviamente, a partir de las manos, etcétera, de la mamá, del papá, etcétera, empiezan a recibir el resto de los microorganismos. Y al momento de la lactancia también empiezan a recibir las bacterias de la piel de la mamá, pasan estas bacterias al interior del bebé y obviamente empiezan a conformar su primera parte, su primera fase de microbiota que les va a colonizar y les va a acompañar por el resto de su vida, desde ya modificándose más o menos dependiendo de lo que vaya a suceder, y de esa forma se va a establecer su equilibrio con el mundo microbiano. Esto cuando nacen por el canal vaginal. Y lo interesante es que se ha visto que cuando nacen por la vía de la cesárea no reciben los mismos microorganismos, nunca han de ser los mismos, no pasan por el canal vaginal estos bebés y por lo tanto, si bien han de ser colonizados, pero han de ser colonizados básicamente por las bacterias de las manos del personal que le atienda, de la piel, del abdomen. Exactamente, por lo tanto hay una variación en las primeras etapas de lo que vendría a ser esta colonización. Variación que hoy por hoy se ha visto que tiene una importancia radical. De hecho, hasta los fenómenos alérgicos que después acompañan a esos futuros niños tienen que ver con estos microorganismos. Cuanto más colonizados estén por las bacterias del canal vaginal de la mamá, mejor se han de defender de los procesos alérgicos. Muy bien, amigos, esto parece un cuento de ciencia ficción. Pues es la purísima realidad. Hemos de seguir hablando del tema. Ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. No podemos contratarte.
¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que es tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, hemos de seguir conversando con el doctor Cristian Trigoso sobre este tema tan importante. Hemos hablado del microbioma. Pero bueno, vamos al tema en concreto. Doctor Trigoso, estas bacterias, estos microorganismos en general que particularmente colonizan el tubo gastrointestinal, se dice que tienen que ver mucho con el estado de salud, inclusive de los seres humanos. ¿Son beneficiosas estas bacterias? Si es así, ¿en qué no son beneficiosas? Es una bonita pregunta porque en realidad nuestro tubo gastrointestinal está colonizado de un grupo muy diverso de microorganismos. En términos técnicos, que luego los vemos de colocar en una situación más sencilla, hablamos de dos grupos grandes de bacterias en el tubo gastrointestinal, los famosos bacteroidetes y los famosos firmicutes. Son dos tipos de bacterias, son dos familias, llamaremos de manera global, de manera genérica, de microorganismos. Tiene que haber un equilibrio entre estos dos tipos de grupos microbianos a nivel del tubo gastrointestinal. En el fondo, ¿qué es lo que están buscando? Estas bacterias tienen la capacidad de poder ayudarnos en la metabolización de algunos elementos que son imprescindibles para nosotros. El caso de las vitaminas, por ejemplo. Por el otro lado, tienen la capacidad de poder degradar químicamente hablando compuestos que son mucho más pesados y más complejos y que a la larga no podrían ser absorbidos fácilmente por nuestro organismo. En realidad, cada vez que nosotros comemos, esa comida, ese alimento que llega a nuestro tubo gastrointestinal, tiene que ser degradado en sus moléculas más sencillas para que éstas puedan ser aprovechadas y enviadas posteriormente al torrente circulatorio. Esto no podría ser posible, de hecho es imposible de que se pueda ejecutar sin la ayuda de estas bacterias. Son pequeños obreritos que están trabajando en el tubo gastrointestinal y nos están ayudando precisamente demoliendo esos componentes grandes para que se vuelvan como ladrillitos más pequeños y luego puedan ser enviados allá donde se utilice. Por un lado, yo estuve leyendo que cerca del 10% de los carbohidratos que se absorben gracias a estos microorganismos, pero producen, usted ha dicho, vitaminas o ayudan a la producción. ¿No es cierto? La B1, la B6, la vitamina K, en realidad colaboran tremendamente porque de provitaminas K son capaces de, por ejemplo, en ese caso, de llevarlas hasta la vitamina K. Del otro conjunto de vitaminas son capaces de llevarlas también hasta las formas activas y sin esto sería prácticamente imposible el hecho de poder sobrevivir. Hasta ahí, por lo tanto, tienen un trabajo monumental, asombroso y a la vez imprescindible para que nosotros pudiéramos sobrevivir. En experimentos interesantes a nivel de los ratones en laboratorio, se buscó la posibilidad de poder eliminar toda la microbiota de sus tubos gastrointestinales para saber qué podía suceder. Los resultados fueron tremendamente dramáticos, porque estos animales sin microbiota en su tubo gastrointestinal eran incapaces de poder absorber vitaminas, de poder trabajar sobre las moléculas que comentábamos, hidratos de carbono, lípidos, etcétera, proteínas, y al
al no poder hacerlo, rápidamente empezaban a perder peso y obviamente terminaban muriendo. O lo que era más grave, si es que premeditadamente se les infectaba con algún protozoario que ya deja de ser bacteria obviamente y entra en otro terreno, estos eran capaces de provocar unos procesos infecciosos, pero de lo más severos, que terminaban matando también estos roedores. Por lo tanto, no solo que nos ayudan a demoler los alimentos y gracias a ello el poderlos aprovechar y poder vivir, sino que además estamos captando fuentes energéticas producto de esta metabolización y paralelamente nos están defendiendo de algún efecto que eventualmente se pudiera provocar por algún otro tipo de microorganismos que eventualmente pudieran ser peligrosos. Así es. Qué bueno que lo señala. Precisamente la conservación de esta cantidad de microorganismos en el intestino son vitales, se dice, porque inclusive combaten a los patógenos, porque al consumir cierta energía supuestamente les privan a los otros de su desarrollo y esto pudiera ser beneficioso. Pero hay más, mi querido doctor. Explíquenos, por favor. Se dice que está relacionada con la absorción de grasas, con la eliminación de ellas, con la obesidad, inclusive con algunas, con el síndrome metabólico en general. Así es. En realidad, los trabajos cada vez están apuntando en una dirección. No podíamos explicarnos por qué podía una persona avanzar hacia la obesidad no teniendo algunos factores que le pudieran predisponer para ello. Y para esto se tuvo que simplemente revisar el modelo en los animales. De mucho tiempo atrás y desde obviamente circunstancias muy desfavorables, en lo que se hace en la producción, tanto en las granjas donde se crían pollos como los chanchitos, se les coloca antimicrobianos en su dieta, no para controlar infecciones, sino como promotores de desarrollo. Y evidentemente es así. Los pollitos, los chanchitos, una vez que empiezan a recibir esta alimentación suplementada con antibióticos, de repente empiezan a ganar muy rápidamente peso. No es músculo, sino es grasa lo que empiezan a generar y obviamente se ponen rápidamente muy grandes, muy gorditos, etcétera, y están listos para poder ir a los mercados de consumo. Esto tenía que deberse a alguna razón, no la conocíamos muy bien. Ahora sí, se ha podido establecer ya a través de estudios muy meticulosos que lo que en realidad sucede es que esos antimicrobianos transforman la microbiota en el tubo gastrointestinal de estos animales. Por lo tanto, se eleva una proporción mucho más alta, como decíamos hace un momento, de los firmicutes en contra de los bacteroidetes. Estos firmicutes, ¿qué capacidad tienen? Es decir, son capaces de poder asumir procesos de metabolización mucho más rápida, más directa, más intensa. Por lo tanto, generan muchísimas más posibilidades de poder acumular energía. Y la energía, lógicamente, la van a acumular, en este caso, en la forma de acumular tejido graso, allá en las áreas donde se deban disponer. Este fenómeno que sucede en los animales, sucede en nosotros los humanos. Correcto. Cada vez que nosotros empezamos a consumir antimicrobianos sin la necesidad de tener que recibirlos, o los estamos consumiendo de manera muy frecuente, en este caso por vía oral, también empezamos a provocar un fenómeno de transformación en nuestro tubo gastrointestinal. De la misma manera, las bacterias del paquete de los firmicutes se empiezan a levantar y los bacteroidetes empiezan a caer. ¿Qué va a suceder? Lo mismo que en los animales donde se ha visto estos resultados. Empezamos a acumular más energía, esta obviamente en forma de tejido graso, se va acumulando allá en los segmentos de nuestro cuerpo donde esto es muy común y obviamente avanzamos a las formas de sobrepeso y posteriormente de obesidad. Esto está muy ligado, tan ligado que hay un dato que nos estremece. Los trabajos están apuntando que aquellos niños en los cuales se usa y abusa con la acitromicina a nivel del tubo gastrointestinal, lógicamente transforman la microbiota de estos niños y potencialmente en el futuro pueden desarrollar formas de sobrepeso y eventualmente obesidad. Y diabetes. Y diabetes. De ahí estamos a un paso de hablar de una diabetes, porque lógicamente ya se puso en este caso el antecedente del sobrepeso, los problemas para poder generar un buen sistema metabólico y automáticamente hemos entrado en ese terreno. Esta pues, doctor Trigoso, es una cadena que comienza y termina dramáticamente a veces. También la enfermedad cardiovascular está muy relacionada con el síndrome metabólico, que es lo que usted ha señalado: obesidad, hipertensión, diabetes, ¿no es cierto?
Pero al margen de ello, porque más adelante le voy a preguntar qué hacemos para evitar trastornar tanto nuestra relación con las bacterias, esta microbiota. También puede afectar estados de ánimo, ansiedad y otros, ¿verdad? Así es. Ese es otro fenómeno interesante. Nuestros cambios de humor, la capacidad con la cual nosotros podemos manifestar un estado de mal humor, un estado depresivo en otras circunstancias, o a veces un estado en el cual estamos exaltados, en fin, tiene mucho que ver con lo que pasa con las bacterias en nuestro tubo gastrointestinal. Lo que pasa es que no solamente ayudan en la demolición de productos, en la posibilidad de avanzar hacia las vitaminas para poderlas terminar de estructurar, sino que además tienen que ver con la metabolización para la biosíntesis de lo que llamamos la serotonina y las dopaminas. Estas son moléculas que influyen directamente en el sistema nervioso central y son parte de lo que viene a corresponder a lo que puedan dar modificaciones en nuestro sentido en cuanto a lo que se refiere al humor como tal. Por lo tanto, está cada vez más claro de que los microorganismos tienen que ver fuertemente con esta situación. Con la serotonina, por ejemplo. Por ejemplo, es así entonces que si por algún motivo nosotros perdemos una cantidad bastante grande de microorganismos, fruto de un uso y abuso de antimicrobianos o por ejemplo del alcohol, al día siguiente, cuando consumimos muchísimo alcohol, al día siguiente tenemos el famoso chaki. Ese chaki en el cual andamos con el humor en el suelo, andamos deprimidos, más allá de la polineuritis y los problemas que están asociados, hoy por hoy sabemos que también es una especie de llamada de alerta que las bacterias están haciendo al cerebro para que precisamente se empiece a repoblar ese tubo gastrointestinal y se empiece a generar otra vez serotonina y dopaminas para que el estado del ánimo empiece a levantarse en la persona. Todo esto se va asociando y se asocia de una manera interesante. En otras palabras, hasta nuestros sentimientos tienen que ver con lo que las bacterias están haciendo en el tubo gastrointestinal. Yo, por ejemplo, ya a mi esposa no le digo yo te amo con todo mi corazón, no, le digo yo te amo con todas mis bacterias, porque obviamente mis bacterias están impulsando el sistema de serotoninas y dopaminas. Esto está muy interesante, me parece sensacional. Además, ha hablado por el 57% de su peso corporal, sí, así es. que corresponde precisamente a las bacterias. Entonces, adicionalmente, hoy se postula que inclusive por el tema de la dopamina posiblemente el Alzheimer puede ser una consecuencia de la alteración del equilibrio de estas bacterias, ¿verdad? Síndromes psiquiátricos en general, etcétera, etcétera. Y la longevidad también. Se asoció también, en el sentido de que si logramos un equilibrio mucho más armónico con las bacterias, sobre todo de nuestro tubo gastrointestinal, pues podemos pensar que podemos ganar muchísimos más años, incluso con calidad de vida. Y eso es muy interesante. En la medida que nosotros agredimos a nuestras bacterias en ese tubo, pues lógicamente tenemos una especie de desbalance que se va a producir. Técnicamente le llamamos una disbiosis. Hay una alteración en el equilibrio de las bacterias y no solamente que en su momento se pueden afectar todo esto que veníamos hablando, sino que empieza a aparecer ahora sí el fenómeno patológico como tal. Es bien conocido el hecho de que si empezamos a utilizar antimicrobianos por vía oral y no los controlamos como debiera ser, por ejemplo, nos estamos automedicando, estamos tomando porque me parece que estoy con alguna enfermedad infecciosa y yo me empiezo a automedicar los antimicrobianos y no hay un control médico, pues obviamente el peligro es tremendamente elevado. Hay antimicrobianos que tienen la capacidad de bajar la carga de bacterias gram negativas, las que normalmente tenemos en gran cantidad en el tubo gastrointestinal, y hay otras que están allí en el tubo, pero en cantidades pequeñísimas, están controladas por las otras. Es un sistema interesante porque se controlan entre sí. Y eso es fantástico, ese equilibrio no deberíamos romperlo. El problema es que si las que estaban controladas empiezan a aumentar en número, pueden aparecer enfermedades tremendamente peligrosas, tanto en niños como en adultos, las colitis pseudomembranosas, esas diarreas que además vienen acompañadas por sangre, etcétera, y que lógicamente tienen un pronóstico bastante complicado.
allí la cosa se complica tremendamente. Y eso es simple y llanamente porque hemos alterado el equilibrio en las bacterias de nuestro tubo gastrointestinal. Yo me voy a permitir preguntarle qué podemos hacer, especialmente en temas que más afectan al tubo digestivo, como son las diarreas crónicas, las colitis, etc. Pero vayamos a lo mejor aconsejar ahora a nuestros televidentes. ¿Qué cosas debemos o no debemos hacer para acabar o alterar dramáticamente nuestra flora, nuestra microbiota intestinal? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es no utilizar los antimicrobianos de manera arbitraria. No debemos automedicarnos. Parece una cosa otra vez tan repetitiva. Exacto, ¿no? que ni siquiera la deberíamos plantear. Normalmente el sentido común nos dice que nosotros debiéramos movernos de otra manera, pero parece muchas veces que el sentido común no es el más común de los sentidos, nos equivocamos. Y lamentablemente parece que es muy sencillo el poder prescribir antimicrobianos y que prácticamente uno no encuentra mayor peligro en esto, cuando en realidad hay un peligro bastante grande. No se puede hacer una situación tan dramática y convertirla en un daño, en este caso a nuestras bacterias y a través de esto a nuestro organismo. Lo primero es no automedicarnos, no debemos jamás, ni siquiera por intentarlo, lo que fuere, el hecho de alcanzar a un antimicrobiano sin que medie la sugerencia, el consejo, la prescripción médica. Ese es el primer elemento que nosotros debemos tomar en cuenta. Y el segundo elemento se acompaña obviamente de lo que comemos. Somos lo que comemos. Así de sencillo. Por lo tanto, debemos empezar a evitar esas comidas chatarra que llamamos, esas comidas que son de difícil digestión, esas comidas que además aportan excesivamente en lo que corresponde a calorías, en lo que corresponde a lípidos, etcétera, lo que obviamente termina por provocar problemas cada vez más grandes. Nuestra alimentación tiene que ser variada, tenemos que ayudar a nuestras bacterias, verduras, frutas, de tal manera entonces que nosotros hacemos de que ese equilibrio no se rompa. Si nosotros comemos bien, vamos a estar bien. Y comer bien no significa abundancia. A veces pensamos que yo como bien porque estoy comiendo mucho. No, es la calidad, no la cantidad. Necesito introducir vegetales en mi dieta, tienen que venir las frutas, tienen que venir los vegetales, tienen que venir por otro lado, ya saliéndonos hacia el resto de los alimentos, tienen que venir los granos, tienen que venir las proteínas, lógicamente de acuerdo a lo que yo necesite. Y si no voy a dañar a mis bacterias a nivel gastrointestinal con el exceso del alcohol y con los antimicrobianos autoprescritos, como eventualmente puede suceder, pues obviamente mis bacterias van a estar muy bien, no voy a tener mayores problemas y eso significa que incluso voy a alcanzar algo más de tiempo en lo que corresponde a mi vida, pero con calidad. Usted me ha hecho recuerdo algo muy importante. Hace unas semanas conversábamos de las diarreas en los niños y para resumir, se decía que cerca del 90% de ellas eran de origen viral. Sí. ¿Y qué buscan los papás? Que se corte la diarrea como de lugar, usando 1, 2 o más antibióticos. Y lo que acontece posteriormente es lo que usted bien ha señalado. Se barre prácticamente con todas las bacterias buenas y entonces se inicia una diarrea que nadie la para. Así es. Y eso es dramático, indudablemente, porque los niños se deshidratan muy rápido y a veces pueden fallecer. Entonces, yo creo que el consejo que usted nos da es vital, indudablemente. Amigos, hemos de seguir conversando sobre el tema. Permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso.
Continúa con la programación de TVU. Amigos, seguiremos conversando con el profesor Dr. Cristian Trigoso sobre la microbiota, es decir, de aquella asociación, de esa simbiosis que existen entre una millonada de bacterias, trillonada de bacterias que viven en nuestros organismos y que indudablemente cooperan sensiblemente en lograr una vida adecuada en este mundo, en el que gracias a Dios todavía estamos cobijados. Doctor Trigoso, ¿cómo fue la evolución de la microbiota? Es una pregunta también muy interesante y muy bonita, porque para hablar de la evolución de nuestra microbiota tenemos que remontarnos a lo que es el planeta, la formación del planeta. 4.500 millones de años atrás nuestro planeta se empieza a conformar y más o menos 3.500, 3.800 millones de años atrás aparece o debuta la vida en el planeta. Con las bacterias. Exactamente, lo hace a través de las bacterias, estas bacterias que arrancan un proceso evolutivo que si nosotros sintetizáramos solamente en una hora lo que ha pasado con el planeta, podemos decir más o menos que a los 20 minutos de que el planeta empezó prácticamente a conformarse, ya las bacterias aparecen en el planeta. Los dinosaurios aparecen más o menos a los 50-55 minutos. Los primeros homínidos aparecen a los 58-59 minutos. Y nosotros aparecemos más o menos por ese proceso evolutivo, más o menos faltando unos 15-20 segundos para que se complete la hora. O sea que las bacterias nos llevan una ventaja asombrosa. De hecho, nosotros somos el producto de ese proceso evolutivo y por ello es de que podemos decir con confianza de que nuestras tatarabuelas ancestrales son las bacterias. Correcto. Venimos de ellas, son las bacterias las que recibimos en el canal vaginal cuando nacemos de la mamá y nos van a acompañar toda nuestra vida y cuando ya nos toque morir también nos van a ayudar a degradarnos biológica y químicamente porque obviamente habrán cumplido todo un ciclo. Nos acompañan desde el principio hasta el final de nuestra vida. Ese proceso evolutivo de estos microorganismos solo ha demostrado dos cosas fundamentales. La capacidad de las bacterias para adaptarse, porque lo han hecho perfectamente a todos los entornos, y obviamente su capacidad para poder sobrevivir y poder llevar su material genético en el tiempo. Ese es el sistema de la evolución, esas adaptaciones, esas modificaciones que se van dando, algunas veces pueden ser perjudiciales, pero en otras circunstancias se pueden volver propicias para lo que significa la vida. Es eso. Doctor Trigoso, me acaba de hacer recordar algo. Prácticamente todos los seres humanos, todos los seres vivos, hablemos de los mamíferos, todos tienen su microbiota. Así es. Y los adquieren de diversa forma y en diversos momentos. Es decir, es imposible hablar de la vida en el planeta Tierra si no se habla de la microbiota, es decir, de las bacterias. Así es. Por eso, una vez más, coincidíamos con muchos investigadores que se equivocaron al ponerle el nombre al planeta. No debió ser planeta Tierra, planeta bacteria, porque nuestro inicio, nuestro continuo y nuestro final está ligado a las bacterias. Clarísimo. Ahora bien, como les decía, hay, hablando del tubo gastrointestinal, cuando se altera tremendamente la
microbiota intestinal. Una manifestación, aparte de otras como las úlceras, es la diarrea. Y a veces la diarrea que no se puede controlar. Se produce pérdida de elementos tan importantes como por ejemplo los electrolitos, agua, etc. Y si no se controla pudiera morirse la gente. La enfermedad de Crohn, otras, usted ha dicho la colitis ulcerosa, otras colitis son debidas a este problema. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se hace en este momento en estos casos? En estos casos, en realidad, lo que procede es un acto de emergencia. Y ese acto de emergencia supone volver otra vez a hidratar al paciente, rehidratarlo y obviamente volver a alcanzar su equilibrio en lo que usted bien decía, los electrolitos, las sales que se pierden de nuestro cuerpo a través de esos procesos diarreicos. Hoy por hoy se puede reponer tanto los líquidos como los electrolitos. Ya no es una cosa como nos sucedía en un pasado, donde esto no se podía hacer y obviamente nos moríamos precisamente a consecuencia de ese desequilibrio hidroelectrolítico. Hoy por hoy se puede reponer. Pero hay casos más interesantes. No solamente ahora ya se trata de pensar en reponer el agua y en reponer las sales, sino en reponer la microbiota. Si está dañada la microbiota, lo mejor que podemos hacer es reponerla. Y la mejor manera de reponerla va por dos caminos. Uno, el uso de los famosos probióticos, que son útiles. Los lactobacilos, los bifidobacterium, los saccharomyces, el yogur, en otras palabras. Exactamente. Entonces, esa reposición a través de los probióticos muchas veces ayuda de una manera pero tan eficaz que prácticamente procesos diarreicos en los cuales no existe una causa infecciosa muy fuerte, una causa infecciosa muy determinante, estos procesos ceden y no hay mayor inconveniente. Se empieza a recolonizar el tubo gastrointestinal y estamos perfectamente bien habilitados con los probióticos y a veces acompañados de los prebióticos, es decir, sustancias que le sirven a esas bacterias para poderlas utilizar como substrato, como fermento, como base de su alimentación para que estas bacterias puedan poblar sin problemas el tubo gastrointestinal. Y los vegetales tienen que ver con esos prebióticos. Exactamente. El hecho de que, por ejemplo, se puede utilizar la cebolla, el hecho de que se puede utilizar las espinacas, etcétera, etcétera, todos estos funcionan como excelentes. Y las frutas también. Las frutas desde ya, como muy buenos prebióticos para que estos probióticos al final cumplan una función, pero fantástica. Esa es una forma. Y la otra es una forma que ya era, estaba madura y se tenía que caer. Si estamos perdiendo las bacterias de nuestro tubo gastrointestinal y no los puedo reponer por la vía de los probióticos, lo mejor que puedo hacer es un trasplante fecal. Y eso es lo que se viene haciendo ya en muchos países del planeta, el hecho de trabajar a veces sobre la bacteria de las bacterias de la propia persona o sobre la base de bacterias del tipo de los probióticos que son colocados directamente a través de sonda en el tubo gastrointestinal, ya sea por la parte superior o por la parte inferior, pero estos microorganismos son colocados, son trasplantados en el tubo gastrointestinal y a partir de ello se ha visto que esa reposición no va a curar obviamente cuadros agresivos ni mucho menos, pero van a colaborar, van a ayudar para que los cuadros sean todavía mucho más llevaderos y se puedan resolver más fácilmente. Esta, amigos, no es una práctica común. De hecho, seguramente si algún especialista gastrointestinal, internista, pudiera sugerir, es una alternativa novedosa en nuestro medio, no tanto en otros países como lo dijo el profesor Trigoso, pero el cuidado de nuestra integridad física, de nuestro tubo digestivo, el profesor Trigoso creo que es vital. Y junto con ellos los pre y los probióticos que usted ha señalado. Una dieta sana me parece que es lo más recomendable en este caso. Así es. Cuanto más nos cuidemos, y en este caso cuanto más cuidemos a nuestras bacterias, vamos a estar cada vez mejores. La recomendación universal del lavado de manos es una recomendación que no ha perdido su importancia. Hace tantos años un médico europeo lo planteó, don Ignacio Semmelweis. En su momento no se le hizo mucho caso, hoy por hoy sabemos que es una recomendación universal que sigue siendo la más económica, la más sencilla, la más simple para poder precisamente preservar, por ejemplo, nuestro tubo gastrointestinal y a partir de este nuestra salud. Me parece muy buena la recomendación, profesor Trigoso.
Yo creo que la gente ha debido comprender con claridad lo que usted y su experticia nos permitió aprender hoy día, y queremos agradecerle por habernos aceptado compartir este tan importante tema, comprometiéndolo a vernos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, profesor, con muchísimo gusto. Amigos, ahora permítanme ir, por favor, al sector Una Perlita de Salud. Amigos, en esta nota ustedes observarán cómo en este afán de seguir combatiendo el daño que provocan los mosquitos, que son los que transmiten ciertas enfermedades, la ciencia desde hace muchos años ha incorporado mosquiteros con diversos tipos de insecticidas entre sus rejillas. Hoy hemos de ver un tipo de mosquitero que se está utilizando especialmente para combatir el paludismo, pero también para el resto de las otras enfermedades como el dengue, zika, chikungunya, etcétera, que son transmitidas precisamente por este vector. Vamos a ella, por favor. Crean un nuevo tipo de mosquetera con insecticidas incorporados para combatir la malaria. Un ensayo clínico de 2 años en Burkina Faso, en el que participaron 2.000 niños, ha comprobado que el número de casos de malaria clínica se reduce en un 12% con un nuevo tipo de mosquetera que contienen insecticidas, en comparación con la convencional utilizada normalmente, lo que podría evitar millones de casos de transmisión. El estudio, cuyos resultados se publicaron en la revista The Lancet, es el resultado de una colaboración de científicos de la Universidad de Durban, Reino Unido, el Centro Nacional de Investigación y Formación sobre el Paludismo, Burkina Faso, la Escuela de Madrid, la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, Reino Unido, y el Instituto Suizo Tropical y de Salud Pública, Suiza. Esta nueva mosquitera, de acuerdo con las conclusiones de la investigación de estos científicos, reduce en un 52% las probabilidades de que los niños que duermen bajo estas nuevas mosquiteras tengan anemia moderada, producto de la malaria. Además, en áreas con estos nuevos dispositivos hubo una reducción del 51% en el riesgo de picadura del mosquito infectante de malaria en comparación con áreas con redes convencionales. Cada vez los mosquitos que transmiten la malaria se vuelven cada vez más resistentes a los insecticidas más comunes, llamados piretroides, que se usan para tratar mosquiteros tradicionales. Las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud muestran que después de una disminución dramática de la malaria desde el comienzo del milenio, el progreso se ha estancado y el número de personas infectadas con malaria está aumentando en algunas áreas con vectores resistentes a los insecticidas como uno de sus posibles causas. Las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud muestran que en el 2016 la malaria infectó aproximadamente 216 millones de personas en 91 países, 5 millones más que en el año anterior. La enfermedad causó la muerte de 445 personas, aproximadamente la misma cantidad que en el 2015. La mayoría de las muertes se produjeron en menores de 5 años en las zonas más pobres del África. Burkina Faso, con más de 10 millones de casos anuales, la malaria es uno de los 20 países subsaharianos donde la malaria aumentó entre 2015 y 2016. Los mosquitos en esta zona son muy resistentes al insecticida tradicional, que consigue matar solo al 20% según cifras del 2015. Los investigadores sugieren que, a la vista de estas cifras, se debe explorar el uso de mosquiteros con una combinación de productos químicos para las áreas donde la resistencia a los mosquitos es un problema. Así, estas nuevas redes contienen un insecticida piretroide que repele y mata a los mosquitos, así como un regulador del crecimiento de insectos, el piriproxífeno, que acorta la vida de los mosquitos y reduce su capacidad de reproducción, Amigas y amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que este tema haya sido de vuestro agrado. Nos comprometemos a volver renovados en una semana y solo nos queda decirles que tengan un lindo fin de semana y que Dios los bendiga. Buenos días.